Fran, pasamos del agua al aceite, digamos, de Mónaco, una cosa, esto completamente distinto. ¿Qué tenemos que esperar del auto? ¿Qué auto tenemos para este fin de semana? ¿Qué es lo que necesita el Alpine? Creo que en las curvas rápidas vamos a ir un poco mejor. Curvas lentas en Mónaco costaba mucho. A mí en especial en las curvas lentas no me siento muy bien. Bloqueamos mucho la goma interna. Queda en el aire en todas las curvas estas de 40, 50 y creo que Barcelona es un circuito que salta un poquito mejor al auto y a mí también, así que nada, con ganas de Barcelona. Obviamente que el alerón delantero va a costar, no estamos sin flat y no tenemos el alerón nuevo todavía, pero bueno, vamos a trabajar con el equipo para poner el auto juntos de la mejor manera posible. Hay momentos en la Fórmula 1 donde una pieza mecánica se convierte en el centro de todo. No es el piloto, no es la estrategia, no es el circuito. Es una pieza, un alerón delantero. Y en este Gran Premio de Barcelona, ese alerón ausente es la historia más importante que está contando Alpine. Semanas atrás, el equipo lo anunció con claridad. Para Barcelona llegaban con un paquete de mejoras. Nuevo alerón delantero, nueva suspensión delantera, actualizaciones en el sistema de refrigeración. Todo orientado a resolver el principal problema de la 526 durante esta temporada, el subviraje en curvas rápidas. Esa tendencia del auto a irse recto cuando el piloto quiere girar, a resistirse, a no responder con la precisión que se necesita en circuitos de alta velocidad. Barcelona es exactamente el tipo de pista donde ese problema duele más. El Circuit de Cataluña tiene sectores de alta velocidad, cambios de dirección exigentes, curvas largas donde el tren delantero del auto tiene que trabajar constantemente. Para correr bien en Barcelona necesitas un alerón que funcione. Y Alpine llegó a Barcelona sin el alerón nuevo. El propio Colapinto lo confirmó con una frase que no dejó espacio para interpretaciones: íbamos a traer un alerón nuevo, pero no llegamos. Así de simple. Así de directo. El equipo no tuvo tiempo de fabricar la pieza, transportarla al paddock y homologarla antes del inicio del fin de semana. Faltaron horas, o días, o ambas cosas. Lo que hace que esta situación sea especialmente compleja es el contexto del campeonato de constructores. Alpine está en la pelea de la zona media, peleando con Racing Bulls carrera a carrera. Cada punto cuenta. Cada posición importa. Y llegar a uno de los circuitos más importantes del calendario con un paquete incompleto es exactamente lo que no podías permitirte. Los números del viernes confirmaron el problema. Colapinto terminó 10º en la primera práctica y 15º en la segunda. El auto no encontró el grip, el balance estaba mal, el ritmo de carrera era alarmante. Franco fue brutal en su diagnóstico, inmanejable en algunos momentos, a 4 o 5 segundos del ritmo de los mejores en simulación de carrera. Ahora bien, hay algo que hay que entender sobre el desarrollo en la Fórmula 1 moderna. El alerón no llegó a Barcelona, pero no desapareció. Está en la fábrica de Alpine en Enstone, o en proceso de fabricación, o en camino. Y el equipo ya confirmó que el paquete completo va a estar disponible para el Gran Premio de Austria, que es la siguiente carrera del calendario. Lo que no llegó a Barcelona llega a Austria. Y ahí, en el Red Bull Ring, un circuito diferente con exigencias distintas, Alpine va a tener finalmente el auto que quería tener. Pero esto plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos puntos le va a costar ese retraso? Si Alpine hubiera podido montar el alerón nuevo en Barcelona, donde estaba Colapinto el sábado en clasificación, ¿en qué posición terminaba el domingo? No hay manera de saberlo con certeza, pero los ingenieros del equipo saben exactamente cuánto tiempo esperaban ganar con esa actualización. Y ese tiempo, en este campeonato, puede ser la diferencia entre sumar puntos o no. La historia del desarrollo técnico en la Fórmula 1 está llena de casos donde el timín de las actualizaciones decidió campeonatos. Equipos que llegaron tarde con piezas clave, que perdieron carreras en las que hubieran podido ganar, que cedieron terreno que nunca recuperaron. Alpine conoce esa historia. Y en este momento, está viviendo una de esas páginas. Lo positivo es que Colapinto terminó por delante de Gasly en ambas sesiones del viernes. Incluso con el auto en su peor versión, Franco mostró una pequeña ventaja sobre su compañero. Eso no cambia el diagnóstico general, pero dice algo sobre el piloto, que aunque el auto no da, él saca todo lo que hay. La carrera del domingo va a ser interesante. Si Alpine encuentra algo en el trabajo nocturno, si los cambios agresivos de setup que pidió Colapinto funcionan, el resultado puede sorprender. Si el problema es más profundo y el auto no responde, va a ser un domingo para olvidar. El alerón nuevo espera en Austria. Colapinto espera que llegue pronto. Y por otra parte,
Flavio Briatore habló. Y cuando Briatore habla en la Fórmula 1, el paddock entero presta atención. No porque siempre diga lo que uno quiere escuchar, sino porque rara vez dice algo sin tener una razón para decirlo. El hombre que resucitó Renault, que construyó imperios en el pit lane, que volvió a Alpine como asesor ejecutivo con más poder real del que muchos directores técnicos han tenido en sus vidas, abrió la boca sobre Franco Colapinto. Y lo que dijo no fue lo que muchos esperaban. Para entender el peso de sus palabras, hay que entender qué significa Briatore dentro de Alpine. No es un consultor más. Es el hombre que tiene la última palabra sobre decisiones estratégicas. El que habla directamente con los patrocinadores. El que define el perfil que el equipo quiere proyectar. Y cuando alguien con ese nivel de poder habla públicamente de un piloto, hay un mensaje detrás. La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tiene una particularidad que no mucha gente recuerda. Antes de ser piloto titular de Alpine en 2026, Colapinto pasó por Williams. Llegó en la segunda mitad de la temporada 2024 como reemplazo de un piloto lesionado, corrió 14 grandes premios, sumó puntos en varios de ellos y demostró en tiempo real que pertenecía a la categoría. Pero Williams no tenía un asiento libre para 2025. Y Alpine, que sí lo tenía, tomó la decisión de apostar por él. Esa apuesta no fue unánime dentro del paddock. Había voces que preferían dar ese lugar a pilotos con más experiencia en la categoría. Briatore fue uno de los que defendió la decisión de traer a Colapinto. Y desde entonces, ha seguido de cerca cada fin de semana, cada resultado, cada declaración. Lo que Briatore señaló en sus últimas declaraciones tiene que ver con el camino de largo plazo. No habló de resultados inmediatos. No habló de si Colapinto va a estar en los puntos este domingo en Barcelona. Habló de proceso, de construcción, de lo que se construye cuando un piloto joven tiene el entorno correcto. Y la conclusión implícita es que ese entorno, dentro de Alpine, existe. Este es el tipo de respaldo que un piloto de 23 años en su primera temporada completa necesita. No los aplausos fáciles cuando las cosas salen bien. El apoyo real cuando el viernes fue el peor de la temporada, cuando el alerón no llegó, cuando el auto estuvo a años luz de los de punta. Eso es lo que Briatore transmitió. Y Alpine, como equipo, está construyendo algo diferente a lo que construyó en el pasado reciente. Durante años, la escudería tuvo la reputación de ser un lugar donde los pilotos no duraban. Donde las decisiones internas eran más importantes que los resultados en pista. Donde los equipos de ingeniería y los pilotos no siempre trabajaban en la misma dirección. Eso cambió. Y la relación que Colapinto tiene con el equipo es parte de ese cambio. El vídeo del tour técnico que Franco hizo con Gasly por las zonas de trabajo de Alpine dice mucho de esa nueva cultura. Dos pilotos que se interesan genuinamente por entender el auto, que hablan con los ingenieros, que forman parte del proceso de desarrollo. Eso no existía en el Alpine de hace 3 años. Para Colapinto, el respaldo de Briatore tiene un efecto práctico inmediato, la seguridad de saber que tiene tiempo. Tiempo para desarrollarse, para aprender, para cometer errores y corregirlos. Esa seguridad cambia la manera en que un piloto joven corre. No con el miedo de que un viernes malo puede costarle el asiento, sino con la libertad de atacar, de arriesgar, de probar cosas en pista. Y eso se ve en la pista. En Barcelona, con el peor auto de la temporada, Colapinto atacó. Pidió cambios agresivos. Fue honesto sobre los problemas. No se escondió. Esa actitud tiene nombre. Es la actitud de un piloto que sabe que el equipo está de su lado. El futuro de Colapinto en Alpine parece sólido. Briatore habló, y lo que dijo apunta en una sola dirección. Pero antes de pensar en el futuro, hay un presente que atender. El sábado llega la clasificación en Barcelona, y Franco necesita encontrar ese auto que el viernes no apareció. La historia sigue escribiéndose. Y por otra parte... Por eso con Renault. Mirá Gasly. Enojadísimo, ¿no? Ah, perdón. Con Jordan, tenía razón. Me acordaba del amarillo, pero podía ser que... Claro. No, pero porque te acuerdas que también me confundí ahí porque el Renault tenía un poco de amarillo, pero me acuerdo que el auto era totalmente amarillo. Estuve allí cuando celebró Jordan la victoria en Imola. Efectivamente. Bueno, Jordan Cosworth, bueno, eso pasó, Kimi terminó segundo en definitiva, Kimi Raikkonen con el McLaren, que había sido dado como ganador.
Y después, tercero Fernando Alonso con el Renault. Fernando. El Gran Premio de Mónaco 2026 fue tan absurdo, tan descontrolado, que pasó algo que casi nunca se ve en la Fórmula 1. Hubo más penalizaciones que adelantamientos. Sí, leíste bien. En el circuito más prestigioso del mundo, donde se supone que corren los mejores pilotos del planeta, los comisarios repartieron sanciones como si fueran caramelos. Una atrás de otra. Y en el medio de ese tornado de castigos, el nombre que más se repitió en Alpine no fue casualidad. Pierre Gasly venía con bronca desde el sábado. El francés arrastraba un fin de semana raro, con un auto que no le respondía como él quería, y arriba de eso le cayó una sanción de 5 segundos por pasarse del límite de velocidad en los boxes. Pero ojo, porque no fue el único. En esa misma carrera más de media parrilla recibió exactamente el mismo castigo. Hamilton, Russell, Piastri, Stroll, Colapinto, el propio Gasly, todos pisaron de más en el pit lane. Un papelón colectivo. Solo que a Gasly, encima, le metieron una segunda penalización. 10 segundos en total. Y ahí saltó por los aires. Porque escúchame esto, Gasly cruzó la línea de meta tercero. Tercero, con un podio en Mónaco en la mano, algo histórico para Alpine. Y cuando ya se relamía pensando en el champagne, le aplicaron los 10 segundos y se desplomó hasta el séptimo lugar. Lo pasaron Adjar, Piastri, Lawson y Lindblad de un saque. Un podio que se convirtió en humo por un error en los boxes. Imagínate la cara del tipo. La frustración pura. Pero acá viene el contraste que pocos están viendo. Mientras todo el mundo habla del drama de Gasly y del caos de las sanciones, la verdadera historia de Alpine es otra. Y tiene nombre y apellido, Franco Colapinto. Porque el pibe de Pilar llega a este momento de la temporada con un envión que nadie esperaba. Viene de firmar el mejor resultado de toda su carrera en la Fórmula 1. Un sexto puesto enorme en Canadá que lo metió en zona de puntos y que le cambió la cara al equipo entero. Franco está en una curva ascendente, aprendiendo, mejorando carrera tras carrera, y eso en Alpine lo saben mejor que nadie. Mónaco fue un examen brutal para todos, y para Franco también. Pero hay que ponerlo en contexto. Arrancó 14º en uno de los circuitos donde adelantar es prácticamente imposible, donde la posición de largada define casi todo. Y aún así estuvo metido en pleno baile, peleando en el pelotón, hasta que el relanzamiento después de la bandera roja se transformó en una carnicería que no perdonó a nadie. Lo tocaron, lo empujaron, lo mandaron al fondo en incidentes que ni siquiera fueron culpa suya. Así de cruel fue ese domingo en el Principado. Y mientras tanto, el equipo veía como su fin de semana se hacía pedazos no por falta de ritmo, sino por penalizaciones, por roces, por un asfalto que se rompía y por una organización que parecía perdida. Alpine sufrió. Gasly sufrió. Pero la pregunta que de verdad importa no es por qué se enojó el francés. La pregunta es, ¿qué hace este equipo con el talento que tiene entre manos? Porque acá hay algo que late por debajo de todo este caos. Franco Colapinto no es un piloto más en la grilla. Es un fenómeno que arrastra a un país entero detrás de cada vuelta. Es el que tiene la prensa encima, los fanáticos encima, la presión encima, y aún así sigue sacando rendimiento de un auto que no siempre acompaña. Y cuando un piloto progresa en condiciones tan difíciles, cuando mejoran las pistas más complicadas del calendario, vos sabés que estás ante alguien que va a dar que hablar muy, muy pronto. El fin de semana de Mónaco fue duro, no lo vamos a esconder. Para Gasly fue una pesadilla de penalizaciones. Para el equipo fue un baldazo de agua fría. Pero las temporadas no se definen en una carrera caótica de calle. Se definen en la constancia, en el aprendizaje, en saber dónde tenés que mejorar. Y Alpine tiene en sus manos a un argentino que está justo en ese punto donde todo empieza a hacer clic, donde la experiencia se transforma en resultados. Lo que viene puede cambiarlo todo. Porque después de un Mónaco así, después de tanto caos, de tanta penalización, de tanta bronca acumulada, el próximo paso de Franco Colapinto va a decir muchísimo más de lo que cualquiera imagina. Y hay detalles de lo que pasó en este fin de semana que todavía no salieron a la luz y que explican por qué este equipo está mirando con otros ojos a su piloto argentino. Y por otra parte, I'm really proud of what he's done, certainly over the last, let's say, 7 races is a big turnaround for me. He's showing the world the performance I saw when he was with Williams. I think he's earned that seat for next year, and I was incredibly proud of him when they announced it today.
He's got such a huge following. On the way in here, and I'm really not exaggerating, it took half an hour because there's about 50,000 incredibly passionate Argentinians, and that's what I like to see. The sport is in a health it's never been in beforehand, and Franco has this huge following, and so I think he's done it on performance. He also does it on what the sport's getting out of it as well at the same time. So I think he's got a bright future. It's for him to keep earning it year on year. James Bowles no es de los que guardan silencio cuando tiene algo importante que decir. El jefe de Williams es conocido en el paddock por su honestidad brutal, por decir lo que piensa en un mundo donde la mayoría de los directivos hablan en clave diplomática. Así que cuando Bowles, en una entrevista reciente, habló de Franco Colapinto con una nostalgia y un orgullo que claramente iban más allá del protocolo, el paddock entero se detuvo a escuchar. Porque lo que estaba diciendo, entre líneas y también de manera bastante directa, es que Williams cometió el error más grande de los últimos años cuando dejó ir al argentino. Y que si pudiera dar marcha atrás, no lo haría. Pero la historia es más complicada, más triste y también más irónica de lo que parece a primera vista. Porque Williams no dejó ir a Colapinto de buena gana. Williams lo perdió por una combinación de presiones económicas, necesidades estratégicas y quizás también una falta de visión que ahora, mirando los resultados de las últimas semanas, duele el doble. Volvamos al principio para entender qué pasó realmente. Colapinto llegó a Williams a mitad de 2024 como reemplazo de Logan Sargent, sin asiento garantizado, sin contrato a largo plazo, prácticamente sin red de seguridad. Y lo que hizo en esas 9 carreras fue suficiente para convencer a todo el mundo de que estaba mirando a un